presento, mi nombre es Jaime Palma, parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Invitamos también a todos los niños a que pasen hasta sus salas respectivas para también la enseñanza, la exhortación de la palabra del Señor. Y le pedimos a los padres que rápidamente vuelvan al culto. Está prohibido hacer la cimarra, así es que si vemos hermanos afuera, los invitamos a que puedan participar también de la enseñanza de esta mañana. Damos también la bienvenida a toda nuestra familia de la fe, nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, a través de YouTube, también compartiendo este culto. Muchos no pueden venir por una situación de salud, así es que también les acompañamos en esa situación en que están. Siempre cuando me enfrento a la enseñanza, se vienen muchas preguntas cuando uno está sentado o parado en ese lugar y situaciones que obviamente comienzan a acontecer. Situaciones que nos hacen reflexionar y hoy día yo creo que vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor. Si yo le pregunto, ¿usted hoy día está afligido? No me dé la respuesta, simplemente piense en su corazón. ¿Está usted afligido hoy día? ¿Cómo llegó a este culto? Cuando nos enfrentamos a la consejería, cierto liderazgo de la iglesia o el equipo pastoral, frente a nosotros tenemos personas angustiadas, tenemos personas enfermas, tenemos personas con problemas, con dificultades, que están buscando una orientación en sus vidas. Están buscando la receta para poder decir, necesito salir del estado en que estoy y pasar a una nueva situación, a un nuevo estado, a una nueva condición. Cuando Pedro escribe a la iglesia, el apóstol le está escribiendo y describe a personas que viven, fíjense lo que voy a decir, en la ignorancia y en tinieblas espirituales. Es en una condición. Y esa condición cambia, o esa condición cambió en estas personas en el momento que ellos entregaron su vida a Cristo. Que hicieron Señor de su vida a Jesucristo. Cambió la condición. Este Jesucristo como el Cristo, como el sumo sacerdote, como el Señor, viene a ser ahora para estos creyentes la fuente de confianza. El lugar seguro donde acudir. Y sabe el creyente que acudir a Cristo es algo seguro. Es algo seguro. Si yo voy al Señor, encuentro un beneficio, un bienestar en mi vida. De manera muchas veces interna, no necesariamente externa. Pero también Dios va demandando de esta nueva criatura, de esta nueva naturaleza, un cambio. Y va pidiendo una conducta apropiada. Los cristianos deben amarse. Amén. Y además deben servirse los unos a los otros. Los líderes espirituales tenemos por misión instruir a aquellas personas, y lo vamos a ver en el texto de hoy día. Tenemos por misión alimentar, tenemos por misión enseñar, tenemos por misión poder aconsejar bíblicamente a estas personas que están bajo nuestro cuidado. Y todos los creyentes, cada uno de nosotros debemos ser cautelosos, entendiendo las luchas espirituales que estamos teniendo. Entonces hoy día nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Que Pedro a través de esta carta va a mostrar privilegios que los cristianos tienen al ser nuevas criaturas. Y para ello le pido que me acompañe por favor a Pedro capítulo 2, versículo 9, y vamos a dar lectura hasta el versículo 12. Me fui yo acomodando los párrafos por si acaso. Lo más probable es que
el párrafo que usted va a leer no sea lo mismo que yo le voy a dar a conocer, porque en mi estudio personal cambié el párrafo. ¿Cuál es el problema? Me puse choro nomás, pero es para acomodo de la enseñanza. Dice la palabra del Señor en la Biblia de las Américas: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amado, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Este es el texto. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Va a mostrar privilegios que tienen los creyentes solamente por ser hechos hijos de Dios. Si nosotros leemos este texto claramente, podemos hacer un ejercicio de un antes y un después. ¿Cuándo viene siendo ese antes y cuándo ese después en nuestras vidas como creyentes? Al momento de la cruz, al momento de que, ¿cierto?, nos acercamos al Señor y se comenzó a generar un cambio en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos el texto, dice algo muy interesante. Dice, antes no eras pueblo. Y sobre eso vamos a ir ahondando. Antes no eras pueblo, ahora sois pueblo. Dice, antes no habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? Posesiona al creyente dentro de los privilegios que tienen por ser hechos hijos de Dios. Estos privilegios que antes en el Antiguo Testamento alcanzaba al pueblo de Israel, hoy día alcanzan a todos aquellos que entregan su vida al Señor. Entonces esta enseñanza entre el antes y el después de nuestras vidas espirituales lo vamos a hacer en 3 puntos. Y el tema de hoy es hacer el bien. ¿Qué tiene que ver la aflicción con hacer el bien? ¿Qué tiene que ver? Si los hermanos lo están pasando mal. Entonces me están pidiendo que yo haga el bien, pero lo estoy pasando mal. Bueno, vamos a ver 3 puntos que lo vamos a ir viendo. Primero, anunciar las virtudes. Número 2, reconocer mi ciudadanía. Y número 3, una conducta irreprochable. Anunciar las virtudes, ¿qué significa? ¿Qué es lo que se me viene a la mente cuando decimos anunciar las virtudes? Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, lo que Pedro está escribiendo, Pedro le comunica a este grupo de creyentes las buenas nuevas de salvación. Ellos son el pueblo que Dios, ¿cierto?, tiene y que posee privilegios. Entonces, un autor de un libro, ¿cierto?, dijo, este pasaje es uno de los versículos más preciosos de toda la epístola. ¿Cuál pasaje? Pero vosotros, hablándole a los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Esos son privilegios que nosotros no entendemos. Son privilegios que nosotros no nos damos cuenta de lo que significa el tener este privilegio como creyentes. Pedro cuando nos posesiona, ¿cierto?, el Señor, lo que está diciendo es que los está poniendo en una verdadera nacionalidad. Lo vamos a ir viendo. En un linaje del creyente convertido al cristianismo. Antes éramos, ahora somos. Pedro comienza con un pero en esta epístola. Pero vosotros sois. Obviamente este término se contrapone, ¿cierto?, con el concepto que veníamos viendo la semana pasada. Entonces lo que hace Pedro hace resaltar a este grupo de creyentes la diferencia que tienen
con los incrédulos. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada? ¿Qué hicieron los incrédulos? Desecharon al Señor. Y cuando desechan al Señor, ¿qué es lo que están desechando? Su enseñanza, ¿cierto? La vida, y están desechando toda la obra del Señor. Entonces Pedro va a hacer una lista de privilegios que el creyente tiene al momento de la elección de Dios en la vida de este hombre que ha sido arrepentido y ha confesado su pecado, Hay personas que desecharon al Señor. Es decir, que esas personas que desecharon al Señor no son parte, hermanos, de la bendición que vamos a hablar hoy día. No son parte. Esta lista que Pedro da se sustenta en las mismas palabras que Dios había entregado a su pueblo cuando en el Antiguo Testamento. Y ahí es donde dice, vosotros sois, y le está hablando a este grupo de creyentes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es linaje escogido? Es un pueblo es un pueblo de elección. Cuando nosotros vemos la palabra en griego, genos, significa linaje y nación. Dios escogió a Abraham. Fíjese en esto, todo parte de la mente de Dios. Dios escogió a un pueblo. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. Escoger un pueblo tenía como propósito, ¿qué cosa? ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo que había sido escogido, ¿cómo estaba? ¿Bajo qué condiciones? Esclavitud. Y yo me pregunto, ¿un esclavo lo pasa bien? No. Hoy día tenemos gente que ha sido esclava de vicios, de pecado, de desobediencia. La pregunta es, ¿aquellos que hoy día están esclavos, lo están pasando bien? No, hermano, no lo están pasando bien. Por más que las redes sociales pongan la diversión y que lo están pasando bien, su alma está contaminada por el pecado. Su alma está en tinieblas y no lo están pasando bien. Pueden esbozar una sonrisa, pueden esbozar una carcajada, pero en su interior hay pecado, hay maldad, hay esclavitud. No lo están pasando bien. Dios quiso rescatar a un pueblo de la esclavitud. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerlo libre. Dios escoge a un pueblo, lo saca de una condición de esclavitud y Éxodo capítulo 19, versículo 5, Dios le habla a Moisés y le dice, seréis mi especial tesoro. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero Dios escoge a un pueblo para hacerlo un especial tesoro para sí. El profeta Isaías anuncia en el contexto, ¿cierto?, de que Dios habla de un único libertador. En Isaías capítulo 43, versículo 1 dice, más ahora, así dice el Señor tu creador. ¿Quién es el creador? Dios. Y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Posesión. ¿Vamos entendiendo lo que significa linaje escogido? ¿Vamos entendiendo lo que significa este pueblo de elección? Isaías también, capítulo 43, versículo 21, dice, el pueblo que yo he formado, para mí proclamará mi alabanza. Fuimos sacados de la esclavitud para posesión de Dios y hoy día el creyente obra conforme lo que Dios ha determinado en su palabra. Hay otros textos que hablan acerca de este pueblo escogido. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2 dice, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de exclusiva posesión. ¿No es esto un privilegio, hermanos? ¿Estamos entendiendo que el Señor nos ha escogido para sí y que somos de su exclusividad?
Eso es el linaje escogido. Y eso es lo que hoy día el Señor dice, vosotros sois, tomando la aplicación, ¿cierto?, para nuestras vidas. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 24. Pues tú has establecido para ti un pueblo, Israel, como pueblo tuyo, para siempre. Primera de Reyes 8:53, pues tú los has separado de entre los pueblos de toda la tierra como tu heredad. Pregunta, hermanos, ¿el Señor te separó? Sí, hemos sido santificados. Hemos sido separados de la esclavitud del pecado y hoy día somos libres por la gracia, la obra y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Tenemos privilegios en el Señor, pero no los entendemos. Porque vivimos una vida separada, ¿cierto?, de la palabra del Señor, del alimento espiritual, y no lo vamos entendiendo. Pedro, siendo judío, se dirige a muchos cristianos, judíos, y a cristianos de origen gentil, es decir, no judíos, y les va a dar a entender esta nueva ciudadanía, este nuevo linaje que tienen del momento, ¿cierto?, de su salvación. Pedro aplica aquí a la iglesia lo que pertenecía a Israel como pueblo de Dios. Lo que era del pueblo de Dios, Pedro lo está trasladando a la iglesia. Somos linaje escogido. Un privilegio. Otro privilegio, real sacerdocio. ¿Qué significa esto? Que además de ser un pueblo escogido, el creyente pertenece a un sacerdocio real. Lo vimos la semana pasada. Lo llama real sacerdocio. En el versículo, él habla de un sacerdote santo. Frase que significa o que es significativa a la luz del mandamiento de ser santos. El concepto de real está tomado también de la posición que correspondía a Israel. Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es un privilegio, un sacerdocio que por haber sido elegido por Dios está al servicio de quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos, todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. Todo lo que tú eres es porque Dios así lo ha querido. Y tanto usted como yo estamos al servicio del Señor. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús como el Mesías y todos aquellos que confiamos únicamente en Él para salvación, recibimos el privilegio de convertirnos en sacerdotes reales. Lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Cuando hablamos de la casa espiritual, estamos hablando de esta casa real, de la familia real. También lo vimos la semana pasada. Los creyentes son un sacerdocio gobernante, una casa real de sacerdotes. Y como sacerdotes servimos al Señor. Y servimos al Señor en la demanda que Él tiene de nosotros, no en lo que nosotros queramos. Y eso nosotros tenemos que ir, obviamente, entendiéndolo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice, y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Merecemos esto? ¿Merecemos reinar junto al Señor? No, no lo merecemos. Pero la obra y la misericordia de Dios nos hace justos frente al Señor y nos da este privilegio. El único que puede establecer esta dinastía real es Jesucristo. Nación santa. Juan 17:16 dice, ellos no son del mundo. Cuando vemos el capítulo 17, es una oración que está haciendo Jesucristo. ¿Y por quién está orando? Por los suyos, por sus hijos. Está intercediendo el Señor
Y dice, ellos, los que tú me entregaste, parafraseando, no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a estar de paso en esta tierra por un periodo de tiempo, un poquito antes, un poquito después. Pero tenemos el privilegio maravilloso que no somos de este mundo. Ser una nación santa tiene un propósito, porque recuerda que lo hemos dicho, cuando Dios crea, cuando Dios hace, cuando Dios obra, es porque hay un plan perfecto detrás. Y el propósito de esta nación santa es para el pueblo de Israel. Ellos debían ser una nación santa. Debían ser apartados del mundo. Y esto también anda emulándolo a tu vida. El Señor te sacó de la esclavitud del mundo y te hizo libre. El Señor te apartó del mundo, ¿cierto?, a una nueva naturaleza. El propósito es que tú y yo reflejemos la santidad de Dios, apartados completamente del pecado. ¿Y sabes qué? Que tú y yo seamos diferentes a otras naciones. El pueblo de Israel estaba rodeado de naciones idólatras. Ellos tenían el mandato de ser diferentes, de ser distintos. Y déjame hacerte la pregunta. Es para tu reflexión. ¿Tú eres distinto a tu compañero de trabajo? Sí, porque tengo el pelo más largo, No. Estoy hablando de tu vida espiritual. Estoy hablando de tu santidad. Estoy hablando de que tú y yo debemos reflejar a Jesucristo en nuestras acciones. Porque fuimos llamados a ser diferentes. Y nuestra estatura de perfección es Jesucristo. Ahí es donde nosotros vamos viendo, ¿cierto?, la meta. Ahí nosotros nos vamos reflejando. Debemos ser un pueblo santo. Bien sabemos que la santidad no es algo opcional. Es un mandato de Dios para nuestras vidas. ¿Quiénes? ¿Qué vidas? Aquellas que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. El nuevo nacimiento en el creyente, aquel que han confesado a Cristo, su corazón ha sido purificado para vivir santamente, entendiendo, hermanos, que ya no somos esclavos del pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais alguno de vosotros. Y mira la obra del Señor en tu vida, hermano. Pero fuisteis lavados. Pero fuisteis santificados. Pero fuisteis justificados. ¿Y en el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Son privilegios que tú y yo tenemos. Son privilegios que el Señor nos ha entregado por su muerte y por su muerte de cruz. Pueblo adquirido. Dios a lo largo de los años ha reclamado su propio pueblo para sí. Este pueblo es diferente a las naciones del mundo. Es una posesión especialmente apreciada. Y este pueblo adquirido, tiene una relación especial con Dios. ¿O usted no tiene una relación especial con Dios? Yo me imagino que sí. Yo me imagino que usted cuando está haciendo alguna cosa en su casa, tiene puesto, ¿cierto?, alabanza o canciones. Cuando viene el tiempo quizás de la oración, usted toma su tiempo de oración. Cuando viene el tiempo del estudio, usted estudia y se goza leyendo la palabra del Señor. Porque ese es su tiempo especial. Porque Dios está reclamando para sí su vida como este pueblo que ha sido adquirido. Cuando hablamos del término adquirido, significa comprar, obtener por un precio. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Pagó un precio por usted. Pagó un precio por mí. Y un alto precio. 1 Corintios capítulo 6 dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios.
Tenemos privilegios, hermanos. Y esos privilegios se tienen que manifestar diariamente en nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestras acciones, con nuestras obras. Este pueblo adquirido le pertenece a Dios, que obviamente lo ha comprado a precio de sangre. Esto indica que los creyentes son posesión de Dios y por ende este especial tesoro. ¿Está entendiendo el privilegio? ¿Se da cuenta que usted no es cualquier cosa? ¿Y sabe por qué no es cualquier cosa? Porque lo voy a llevar un poquito más adelante. Porque cuando usted parta de este mundo, va a entrar a la gloria del Señor. No es cualquier cosa. Pero está viviendo en esa condición de privilegio, en sus acciones, en su carácter, en sus obras. Por eso es que el tema es hacer el bien. Porque entendiendo los privilegios que yo tengo o que el Señor a mí me ha entregado, yo debo actuar bajo esa condición que Dios me ha entregado. ¿Me está entendiendo? Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, tened cuidado de vosotros. Y me hizo mucho reflexionar este texto, porque lo acomodé un poquito al ser pueblo adquirido. Y lo acomodé ¿en qué aspecto? En que, ¿sabe? Nosotros como equipo pastoral tenemos una responsabilidad frente a Dios de usted como tesoro preciado de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Recuerde que enseñamos que la palabra obispo, pastores y ancianos es lo mismo. Para pastorear la iglesia de Dios. Es mi responsabilidad, hermano, cuidarlo, protegerlo, aconsejarlo bíblicamente, alimentarlo, orar por usted. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo compré a usted a precio de sangre. Lo hizo el Señor. Y el Señor me entrega la responsabilidad de protegerlo, de cuidarlo, de orar, de pastorear la iglesia de Dios. Y por eso que cuando le demos un consejo bíblico, a usted le va a incomodar. ¿Por qué le va a incomodar? Porque lo tenemos que pastorear. Porque lo tenemos que dirigir. Porque lo tenemos que alimentar. Porque es mi responsabilidad frente a Dios. Porque el Señor te compró a precio de sangre, no yo. Pero el Señor me demanda cuidar la grey. El Señor me demanda pastorear la iglesia. El Señor me demanda orar por ti. El Señor me demanda alimentarte. Esa es la misión. Y yo como pastor de esta congregación, y entiendo que el pastor Patricio, entiendo que el pastor Jensen y entiendo que el pastor David, estamos en la misma sintonía de cuidar y proteger, porque usted es un tesoro para Dios. Entonces cuando enfrenta problemas y dificultades no nos da lo mismo. Entonces cuando usted peca no nos da lo mismo. Entonces cuando usted desobedece no nos da lo mismo. También afecta a nuestras vidas. Y también oramos compungidos, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios de su gracia para que usted entienda. En la semana me pasó algo triste, hermanos. Me tocó no hablar. Hay un hermano en la fe de la familia de Dios, no es de esta iglesia, no es de la Iglesia Bautista Vida Nueva, y le ha dado vuelta la espalda al Señor. Y vemos y percibo la frialdad de su corazón frente a la palabra de Dios. Y le mando un texto y me responde, ok. Compunge mi corazón.
Porque sé que no está escuchando la voz de Dios. Porque sé que se ha deslizado por conductas pecaminosas de este mundo y no ha podido valorar lo que Dios le ha entregado y no está gozando de los privilegios que Dios le ha dado. Porque ha preferido apartarse de Dios y ha contaminado su vida. Y ha ingresado y ha metido en su vida, en su interior, impurezas que lo han separado de Dios. Entonces las invitaciones espirituales para él son algo frío, que no le importan en este momento. Sé que es un hombre salvo. Sé que confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero sé que hoy día está apartado del Señor. Yo no soy su pastor, yo soy su amigo. Pero tengo la misión de orar por él. Tengo la misión de cuidarlo, de protegerlo. De decirle al Señor que actúe en misericordia y que al momento de abrir la palabra Él lo pueda entender. Que sensibilice su corazón para que Él pueda oír la voz de Dios. Quizás en la radio manejando, quizás a través de un WhatsApp, quizás a través de un versículo bíblico. Que algo haga el Señor para este hombre que es parte del linaje escogido, parte de la nación santa, parte del pueblo escogido por Dios, parte del real sacerdocio, pueda entender los privilegios que están puestos en el Señor. No da lo mismo, hermano, tu conducta. No da lo mismo tus acciones. Lo que nos da a nosotros es que te podamos enseñar, corregir y que usted pueda ser obediente. Cuando nosotros hablamos de hacer el bien es también anunciar las virtudes, entendiendo que estamos en una situación de privilegio. La Biblia nos dice a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar es declarar hacia afuera, publicar, dar a conocer. ¿Qué cosa? En el griego, virtudes es la palabra arete, que significa virtudes, que significa excelencia. Entonces la idea en la mente del apóstol es que este pueblo, esta nación santa, está llamada a anunciar las virtudes de las excelencias de Dios. ¿Pero por qué? Porque usted y yo hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos el mandato de anunciar la grandeza del Señor. Una excelencia de Dios fue precisamente una excelencia que el Señor ha manifestado en nuestras vidas. Es que cambió nuestra condición. Esta condición de pecado, fuimos trasladados de tinieblas a llevar su luz. Esa es la condición que el Señor cambió en nuestras vidas. Y vamos a decir, antes éramos, según 1 Tesalonicenses 1:9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Es una obra de Dios, es un privilegio para servir al Dios vivo y verdadero. Antes éramos guiados quizás por ídolos de este mundo. Pero ahora la Biblia dice, somos, Colosenses capítulo 1, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Y dónde nos trasladó? Al reino de su Hijo amado. Privilegios. El hombre natural está entenebrecido y en tinieblas. Y hablamos del hombre natural, este hombre sin Dios que está incapacitado para servir a Dios, que es luz admirable, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Los incrédulos son hijos nacidos en la oscuridad. No solo andan en las tinieblas, sino que también aman las tinieblas. Sus acciones, su carácter, sus acciones nutren las tinieblas, su conducta. Juan 3, 19, 20 dice, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, cuando nosotros vemos estos textos, nos damos cuenta de que aquella persona que está en tinieblas, todas sus acciones son en tinieblas, en oscuridad. No hacen el bien como tú y yo, hacen lo malo. A lo largo de la historia de este mundo no regenerado, ha enfrentado dos clases de oscuridad el hombre. Una oscuridad intelectual y una oscuridad moral. ¿Cuál es la diferencia una de otra? Que la intelectual es la incapacidad para ver y conocer la verdad, del conocimiento. Y la moral, fíjate bien en la diferencia, es la incapacidad para ver y hacer. Conocer, intelectual, y hacer acciones, lo que no es recto. Esa decadencia en el hombre lo ha llevado a la oscuridad. Entonces hay hombres que creen tener la verdad, pero no la tienen. Y hay hombres que se gozan, ¿cierto?, de hacer el mal. Piensan que es un privilegio que tienen, pero no se dan cuenta que están en tinieblas y en esclavitud. La luz de Cristo, la presencia de Cristo en el creyente lo convierte en luz en el Señor, de manera que aquel que dijo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el privilegio. Usted y yo estamos en luz. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Está entendiendo? Entonces sus acciones, entonces su carácter, tienen que manifestar quién es usted, su ciudadanía, y lo vamos a ver ahora. Número 2. ¿Qué es lo que vimos en la primera parte? Vamos al versículo, por favor. Versículo 11 y versículo 12 no lo voy a leer por tiempo, pero en la primera parte vimos la forma de gozar el privilegio del Señor. ¿Qué es lo que es? Anunciando sus virtudes, entendiendo quiénes somos. ¿Cierto? Yo anuncio lo que soy. Así de simple. Y esa anunciación y ese dar a conocer lo hago a través de acciones que agradan y honran al Señor. Pedro comienza diciendo, os ruego. En el griego es parakeleo, llamar cerca, pedir fervorosamente, invitar, animar. Y esto se hace por imploración, exhortación o consolación. Aquí está exhortando el apóstol. Os ruego. ¿Qué cosa? Como extranjeros y peregrinos. ¿Qué es lo que hace Pedro? Quiso enfatizar que los cristianos son realmente ciudadanos de los cielos. Usted y yo somos ciudadanos de los cielos y que esta tierra nosotros estamos de paso. Paroikous, en el griego es expatriado, extranjero. Se refiere a personas que pertenecen a otra tierra y a otra gente, que eran temporalmente residentes en medio de gente a la que realmente no pertenecían. Fíjate qué hermoso lo del texto. Pedro le está hablando a creyentes que están siendo probados en una situación súper conflictiva, pero ustedes le están diciendo, oye, ustedes son extranjeros. Son extranjeros, tranquilo. ¿Por qué? Porque no pertenecen a esta tierra y a esta gente. Y están de paso, es algo temporal. Después vemos el otro concepto, parepidemoi, peregrino. Es un peregrino en tránsito. Es un sinónimo para extranjeros. Se refiere a un visitante que viaja por un país y que quizás tiene allí una breve estadía. ¿Cuánto va a ser la estadía aquí en esta tierra para usted? Los que tenemos más de 30 ya llevamos 30 años. Los que tienen más de 50 ya llevan 50 años. ¿Pero alguien tiene 130 años acá? ¿Alguien tiene 100 años? Lo voy a dejar ahí nomás. No vamos a avanzar más que eso.
Porque la palabra del Señor nos dice que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso, que esto es temporal. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que recuerda el escritor de Hebreos? Capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Mira qué hermoso. La Biblia habla del creyente como un extranjero, como una persona que está de paso en este mundo y que su ciudadanía no está en este mundo. Filipenses capítulo 3, 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Fíjese que 2 autores dentro de los 40, sumado el Antiguo Testamento, están hablando de lo mismo. ¿Por qué será? Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró a estos hombres a hablar, a escribir. Y 2 autores distintos están diciendo a los creyentes: ustedes no pertenecen a este mundo. Pero no solamente estos autores, sino que las mismas palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, 19. Pero como no soy del mundo, sino que yo escogí de entre el mundo, está diciendo el Señor. ¿Somos del mundo? No somos del mundo. Juan 17, 14. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 18, 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Sigue otra frase más larga: mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces vemos que la Biblia está poniendo un fundamento claro del privilegio que tú y yo tenemos, que no somos de este mundo, que no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. El creyente y su ciudadanía, ¿cuál es? El creyente posicionalmente ya se encuentra en lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. El creyente es conciudadano con los santos y miembro de la familia de Dios. Efesios 2, 19. Y el creyente es extranjero y peregrino en esta tierra. ¿Se da cuenta de los privilegios que Pedro le habla a los creyentes, de los cuales usted y yo también formamos parte? Y número 3 y final. Aquí viene la parte difícil. ¿Sabe por qué? Porque usted lo convoca al Señor. Porque es algo que el Señor va a demandar algo de usted y de mí. Las 2 primeras partes que vimos, los 2 primeros puntos, es algo que el Señor ha hecho y nos ha posicionado usted y yo en un lugar de privilegio. Pero ahora viene la parte práctica, que tiene que ver con la conducta. Y la palabra del Señor dice una conducta irreprochable. Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Tengo una pregunta. Me leyó los labios. ¿Qué te hace ver como un creyente? Levánteme su mano y dígame. ¿Qué te hace ver, ojo, ver como un creyente? Es que ando con una Biblia todo el día. Mi ropa. ¿Ah? ¿Qué te hace ver como un creyente? Ya, yo puedo ver a alguien por fuera y no puedo ver su fe. Conducta. ¿Alguien dijo conducta? La conducta. La conducta. Por eso es que es complicado lo que vamos a hablar. Así que si quiere, salga. Porque vamos a ver que el Señor efectivamente demanda de nosotros algo. Y ese algo tiene que ver con nuestra conducta. Usted podría haber dicho obediencia. Efectivamente.
Un cristiano está llamado a ser obediente. ¿Cómo vemos esos frutos de la obediencia? En acciones, ¿o no? Si yo le digo, la Biblia dice que tienes que perdonar, yo soy obediente, entonces voy y a aquella persona que ofendo le digo, ¿sabes qué? Te pido perdón de todo corazón. Ahí está el fruto. Ahí está el fruto. Es algo que vimos. Estos peregrinos y extranjeros, sabiendo que su ciudadanía era celestial, se les ruega que se comporten tal cual a esta nación santa. Es decir, que todas sus acciones sean vivir en santidad. Y Pablo va a dar un mandato, o Pedro va a dar un mandato, un ejemplo práctico, o iba a decir, absténganse de las pasiones carnales. Porque una pasión carnal desenfrenada es una conducta en tinieblas. Aquella persona, aquel creyente que se abstiene de las pasiones carnales, es un hombre que está siendo obediente. Cuando nosotros hablamos de abstenerse, estamos hablando de este concepto en griego que significa continencia, autocontrol, dominio propio. Por favor, llévelo a sus acciones con creyentes y con inconversos. Llévelo. Lleve sus propios ejemplos, lleve su carácter, lleve sus acciones, lleve su comportamiento cuando se tiene que relacionar con personas. ¿Cómo lo hace? Tengo unas ganas de, pero me abstengo, me autocontrolo, dejo que el fruto del Espíritu Santo accione en mi vida. Significa que mediante la nueva vida que usted y yo tenemos y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, tenemos la capacidad de refrenar la carne, independiente a la cultura que hoy día estamos viviendo. Una cultura cargada a la sensualidad, una cultura cargada a la inmoralidad, una cultura cargada al relativismo moral. Independiente a lo que está pasando a nuestro alrededor, usted y yo estamos llamados a actuar santamente. Pedro los insta a abstenerse de deseos pecaminosos y así cuidar sus propias almas. Esto implica alejarse definitivamente de conductas que no honran a Dios y que no te edifican. Usted bien sabe las conductas que no honran a Dios, que usted las acciona en su vida. Usted sabe. Esas conductas necesariamente deben salir de nosotros. La carne no puede dominarnos, guiarnos, porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, porque hoy día usted ya conoce la palabra del Señor. La carne produce frutos absolutamente contrarios a Dios y ¿sabe lo que hace? Deteriora la vida. Te aparta de Dios y te subyuga. Te subyuga esa conducta. Estos deseos carnales es la lucha que combate el alma y el espíritu lucha contra la carne y esta contra el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dijo, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Entonces esa es la misión que nosotros hoy día tenemos como creyentes. Fíjese que los dos primeros puntos Dios lo hizo. Dios ya nos posicionó en un lugar, pero ahora viene el trabajo suyo y mío de actuar correctamente. Como creyentes decimos que evangelizar es hablar de Cristo
Y lo vamos a hacer en la fiesta de las luces. Nos estamos preparando para cuando las hermanas siervas pongan las mesas, ¿cierto? Nos sentemos con personas inconversas, le prediquemos el Evangelio, hablemos del Evangelio. Pero ¿qué pasa si yo le hablo a una persona de Cristo y después maltrato su vida? Y después le digo un par de groserías y la saco de este lugar. ¿Estoy accionando correctamente? ¿Estoy mostrando la luz del Evangelio? No. Porque mis acciones también hablan de quién soy yo. Esta transformación en la vida interior se va exteriorizando y la vida del creyente se va haciendo consecuente a la palabra del Señor. Nosotros actuamos consecuente a lo que dice Cristo. Si no, no nos podríamos decir cristianos o discípulos del Señor. El testimonio del creyente como un extranjero en esta tierra marca una conducta importante, hermanos. Porque tu conducta, mi conducta, la conducta del creyente es una conducta santa. Es una conducta buena. Es una conducta honesta. Y es una conducta ejemplar. ¿Y sabe lo que dice el texto? Dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Cuando hablamos de mantener es una acción continua. Es una acción continua. No es que el cristiano tenga una buena conducta en ocasiones. Me voy a portar súper bien cristianamente en la fiesta de las luces, pero el otro día me da lo mismo. Me levanto santamente y me acuesto santamente. Me levanto haciendo el bien y me acuesto haciendo el bien. La conducta del creyente debe ser una conducta nítida y clara. Porque es el comportamiento, es una manera de vivir, es una acción continua, es una conducta que es nítida, que es clara. Cuando uno como fotógrafo saca una foto, lo primero que se le exige es la nitidez, para que podamos ver el detalle. Recuerdo que una vez me llegó un alumno en práctica y me mostró su portafolio fotográfico. 568.342 fotos. Una buena. No, es una hipérbole, es parte de la gramática. Entonces el hombre me trae una foto y me muestra su mejor material. Y yo pongo el computador y lo primero que veo, un tronco de este volado al medio de la foto. Y me impactó. Y más encima borroso. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? No era una buena imagen. Primero, porque morfológicamente no tenía un buen recorrido visual, no tenía una estética en la foto y más encima estaba fuera de foco. Le dije, váyase, no vuelva. Ah, no. La conducta del creyente, hermanos, es nítida, es clara. Es una conducta identificable con la nueva vida espiritual que está teniendo. ¿Y sabe qué? Y aquí me voy a poner pesado. Su conducta y mi conducta hablan, gritan de mí, de quién soy. Puedo conocerme 500 versículos bíblicos. Puedo saberme la Biblia al revés y al derecho. Pero mis actos van a hablar de mí. Si hago el bien o no hago el bien. Si muestro a Cristo o no muestro a Cristo. Si soy obediente o no soy obediente. A la luz de la palabra del Señor. Conducta irreprochable. La Biblia define el reproche como una forma que deshonra a Dios, como algo que es pecado. Entonces nosotros entendemos cuando deshonramos a Dios. Nosotros sabemos cuando nos conducimos mal. Nosotros sabemos cuando accionamos mal. Nosotros sabemos cuando hacemos lo malo.
Entonces, irreprochable es el sentido de expresar que un hombre que cuida de sí. Hablar de una conducta irreprochable significa una persona que cuida de sí mismo. No me expongo a los ataques del adversario porque conozco mis debilidades. Porque sé que si voy por ese camino voy a pecar y hacer lo malo y voy a deshonrar a Dios. Evito por todos lados, que mis flancos débiles sean expuestos. ¿Por qué? Porque sé que voy a caer. Entonces me manejo, me conduzco irreprochablemente. Y yo tengo súper claro las cosas que me prenden y me hacen accionar una conducta que no honra a Dios. Hay gente que va a calumniarnos, hay gente que va a poner al creyente, dice la palabra del Señor, como un malhechor a razón de sus buenas obras. ¿Por qué? Porque los cristianos eran acusados muchas veces de malhechores, tanto por los judíos como por los gentiles. Y en ambos casos se les acusaba de seguir a Jesús porque había sido muerto por sedición. Eso decían, murió por sedición, es decir, un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, una rebelión, una sublevación, porque decían que él pretendía ser rey e ir en contra del emperador romano. Dice, a fin de aquellos que os calumnian como malhechores. Los cristianos fueron calumniados, los cristianos fueron murmurados, eran difamados, se les atribuía muchas clases de maldades, se les acusaba de canibalismo, de actividades subversivas, de ateísmo, de también actividades subversivas. Por eso es que Pedro, habiendo esta acusación, les mandaba y les exhortaba a que tenían que vivir de una manera opuesta a lo que estaban siendo acusados y demostrar así un cristianismo auténtico. 3 versículos para terminar. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille la luz delante de los hombres para que vean vuestras, repita usted, buenas acciones. Nos están mirando, hermanos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, la iglesia, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Para los que han creído en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas buenas y útiles para los hombres. Y por último me voy a avanzar a Efesios para terminar. 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Usted y yo, hermanos, entendiendo el privilegio que el Señor nos ha otorgado, estamos llamados a hacer buenas obras. Y esas buenas obras deben ser una práctica habitual en nuestra vida. Y esa práctica habitual se traspasa a ser un estilo de vida. Usted ni yo debemos cuestionar las buenas obras. ¿Por qué? Porque son un mandato del Señor, porque es parte de nuestra nueva naturaleza y porque nuestras acciones honran y glorifican a Dios. Oramos y le damos gracias al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana, este tiempo de estudio que hemos tenido a través de tu palabra. Solamente te pedimos y te rogamos que nos puedas seguir dirigiendo, ayudando y que hoy día podamos generar obras, buenas obras que honren y glorifiquen tu nombre. Gracias te damos y rogamos todo por Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde, hermano.
La Iglesia Bautista Vida Nueva se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Nuestros principios son los principios bautistas bíblicos. La Iglesia Bautista Vida Nueva es un cuerpo de creyentes preocupados en cumplir la obra de Cristo en nuestras familias hoy. Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios, encargados y preparados para suplir tu necesidad, ya sea personal o familiar. Nuestros cultos los hacemos los días domingo, 10 de la mañana. Estamos ubicados en Agustinas 2332, Santiago Centro, cerca de 2 metros. Visítanos y conócenos a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Que el Señor te bendiga.